Bueno, TN23, el primer medio que le dio a conocer detalles importantes en relación a la tragedia que sucedió en Soloma, allá en Huehuetenango, y que aún continúan las actividades de rescate. Tenemos ahora el análisis en piso de las situaciones que pudieron haber generado este alud y, por supuesto, también las acciones de rescate. Por ello nos acompañan dos personalidades bastante importantes. Así les damos la bienvenida entonces a Julio Sánchez, que es de la Conred, y también al ingeniero Manuel Antonio Mota. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, ingeniero. Julio, bienvenido. Buenas tardes. Iniciemos hablando de las situaciones que pudieron haber originado esto. Ingeniero, usted que es geólogo, que es experto en esta materia, ¿qué pudo haber originado esto? Se habla de la saturación de los suelos, se habla de las constantes lluvias, pero ¿qué más pudo haber pasado? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos es el factor concentración de lluvia. Definitivamente es el elemento disparador básico para ese tipo de situaciones. Hay que considerar también otro elemento que regularmente no lo consideramos, y vaya que no sucede seguido, que es el tema sísmico. Son los dos elementos que pueden disparar ese tipo de fenómenos. Si a esos factores naturales, que no los podemos controlar, le agregamos alguna implicación antrópica o la intervención del hombre en el terreno, lógicamente puede contribuir. Entre todo ese tipo de situaciones pueden darse desde sobrepeso en el terreno, más en las orillas de los barrancos, en las laderas, cortes de terreno, mal uso inadecuado del terreno, provocando erosiones, etcétera, en las laderas mismas, que pueden facilitar que esos materiales que puedan estar consolidados de forma natural fácilmente puedan movilizarse en momentos críticos cuando tenemos condiciones de lluvia o de sismicidad. Julio, nos gustaría saber cuál es el antecedente que se tenía en este punto. Bueno, definitivamente estos municipios en la parte de Huehuetenango pues son altamente vulnerables a este tipo de incidentes. Recordemos de que en este ya se habían dado, específicamente en este cerro ya se habían dado alrededor de 3 deslizamientos, los cuales no habían sido de consideración, habían sido pequeños deslizamientos, los cuales yo creo que sí eran un indicativo del incidente que se podía generar. Sin embargo, recordemos de que a nivel nacional nuestro país está expuesto a múltiples riesgos como este caso, y esto, como también bien se mencionaba, la saturación de humedad que hay ya en el ambiente. Tenemos ya más de 8 días que ha estado lloviendo constantemente. El pronóstico indica más lluvias todavía para los siguientes días, lo cual esta saturación, que está ya casi al 100%, pues fue un factor también muy importante para que se originara este tipo de incidente en esta zona. Ahora bien, Julio, tomando en cuenta esa situación, sabemos también que existe un vertedero de basura o un basurero clandestino a la altura del cerro. ¿Pudo haber esto también ayudado o sumado a esto el pesor por las lluvias y todo que generaran este desprendimiento de tierra? Sí, definitivamente hay muchos factores acá en esta situación. Como bien se indicó, este basurero clandestino, por así llamarlo, que se ubicaba acá en la parte alta de este cerro, es un peso que realmente sumado a esto la erosión del terreno, que bien se puede ver en los mapas, ya se han distribuido la erosión que habían ocasionado ya esta parte del terreno, sumado al peso más la humedad, esos fueron factores que sumados dieron como resultado este deslizamiento, el cual vemos también que hay una carretera que transita por este lugar, la cual también de alguna forma podríamos indicar que es un corte que también se le está haciendo a este terreno. Ingeniero, tomando en cuenta que este punto ya se activó prácticamente, ¿hay alto riesgo de que podría continuar o extenderse en parte del terreno que quedó? Bueno, realmente lo que sucedió, por lo que yo he logrado ver en las fotografías y en el video, es un evento muy puntual. O sea, lógicamente es alargado en función a que arrastró sedimento, pero es un elemento muy puntual. Toda ladera de por sí es susceptible a ser afectada por deslizamientos. Toda ladera, todo lo que tenga pendiente es susceptible. Más o menos, pero todas tienen un nivel de susceptibilidad. Si tenemos un antecedente como el presente, la probabilidad que se vuelva a generar o que se amplíe el área existe, como sucede en cualquier otra ladera más. Lo único lo que tendríamos que considerar mucho acá es hacer una inspección pronta en los alrededores, porque sí, con frecuencia sucede cuando ocurre un deslizamiento, quedan grietas de cabecera, que le llamamos nosotros, alrededor de la parte alta, que nos pueden dar un indicio de hasta dónde se podría extender en un momento dado. Es posible que se diera,
Ahora, si hacemos eso rápidamente, podemos establecer realmente si tenemos mayor peligro o no. Pero también una buena supervisión a lo largo de la ladera, en la parte alta, sería algo provechoso, considerando que no solamente está ese botadero de ripio, extracción de material, o como le queramos llamar en la parte alta, está el camino en la parte superior de la ladera, que también podría ser un elemento que podría facilitar o propiciar futuros eventos. Entonces, eso es algo que sí debe considerarse mucho, y desgraciadamente tenemos muy mala cultura en ese sentido de aprender a vigilar el terreno en función a comunicarnos con el terreno para poder identificar ese tipo de señales. ¿Qué señales nos van dando para saber que podemos estar en riesgo? Mire, para el caso de deslizamientos es un poco complejo, porque digamos, cuando el deslizamiento avisa, o sea, tiene tiempo para avisar, uno comienza a notar grietas, comienza a notar inclinación de árboles, y eso le estoy hablando, grietas o árboles, usted los puede ver durante meses, semanas o durante años. Es más, usted mira hasta árboles inclinados, bien desarrollados, pero no son inclinados. Un árbol siempre nace vertical. Pero cuando los árboles tienden a inclinarse, es porque el terreno puede estarse desplazando muy lentamente. Eso puede ser señales. Ahora, cuando son rápidos, como el que sucedió ahora, que son muy imprevistos, que es lo que regularmente nos atrapa a la mayoría, esos definitivamente no tenemos cómo poderlos anticipar, porque pueden suceder de un minuto a otro, más cuando los materiales son demasiado sueltos. Entonces, para movimientos de largo tiempo podemos tener medidas. Para ese tipo pequeño es más complejo, y lo mejor ante esto, lo mejor es evitar en quebradas o en zanjones que sepamos que son secos, pero que pueden arrastrar material, concentrar material, que en este caso no fue eso, porque realmente sí se mira el material expandido sobre una ladera, no se mira encauzado como sucede en otras ocasiones. Efectivamente. Julio, ¿qué datos se tienen ya oficiales hasta el momento? Se hablaban de 3 vehículos en la mañana, ahora al parecer son solo 2. ¿Qué notificaciones nos tienen? Así es, después de que aproximadamente a las 5:30 horas se nos avisa sobre este incidente y los primeros equipos de respuesta se movilizan al área, pues los datos variaban. Se hablaba de más viviendas, se hablaba al principio de 2 viviendas, se hablaban de varios vehículos. Sin embargo, pues luego de ya las acciones de respuesta que se han brindado, pues se tiene ya un total, y lamentable la cifra ya de 11 personas oficialmente fallecidas en el lugar. 10 de ellas fueron rescatadas de este bus que también se confirma que estaba soterrado en este lugar. Una persona más dentro de una vivienda. A este hecho también pues se logró brindar la asistencia a 4 personas, las cuales resultaron heridas. Estas personas fueron atendidas en el centro de asistencia de este municipio. Entonces en total tenemos 5 viviendas que se encontraban ubicadas en este lugar. Sin embargo, pues solo una persona estaba en el interior de estas viviendas. Tenemos también 3 vehículos, había un camión, un bus y un microbús que se movilizaban por este lugar. Dentro de estas 11 personas fallecidas tenemos 2 niñas y un niño que también fallecieron en el interior de estos Ellos iban en el microbús. En el microbús se movilizaban estas personas. ¿En el bus aún no se ha En el bus se sacaron alrededor de 7 personas también. Julio, veíamos algo en las imágenes, en esta cobertura que teníamos aquí en TN23. Muchas personas se acercaron a tratar de ayudar. ¿Qué tanto dificulta la labor de búsqueda y rescate de las personas tener esta aglomeración de personas? Existe un factor que por un lado es muy importante, que es la primera respuesta. Recordemos que la cabecera departamental de este lugar está a 2 horas hacia San Pedro Soloma. Entonces fue una labor bastante inmediata la que se tuvo que realizar por parte de los primeros cuerpos de socorro que llegaron. Sin embargo, los primeros en brindar respuesta fueron pobladores del área. De hecho, ellos movilizaron los primeros equipos de maquinaria a la zona. Esta área, este aspecto es muy importante, ya que pues ellos empezaron a dar las primeras acciones de respuesta. Ellos de hecho sacaron a las primeras víctimas de este lugar. Sin embargo, pues es un riesgo también que se genera para ellos, ya que pues no se están siguiendo protocolos adecuados para la zona, que aún continúa en riesgo, no se están teniendo las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, pues al momento que llegan ya las instituciones de primera respuesta, entonces se decide retirar a las personas de esta área por su propia seguridad. Recordemos que estas personas no cuentan con el equipo necesario, con las técnicas adecuadas para poder movilizarse en una zona de desastre como la que se registró acá en Huehuetenango.
Entonces son dos factores que por un lado realmente ayudan, pero por otro lado también ponen en riesgo a las personas. Ellos brindaron las primeras acciones de respuesta. Esto de alguna forma podríamos indicar que ellos tienen cierto grado ya de resiliencia, de respuesta inmediata propia en su comunidad. Sin embargo, por seguridad de ellos también, ya que hay instituciones brindando respuesta, sí fue necesario retirarlas del área para poder minimizar el riesgo de otro deslizamiento que los afectara a ellos. Ya que nos ubicamos en Huehuetenango, Julio, quisiera que nos dijera cuántos puntos de riesgo aproximadamente hay en este lugar. Bueno, definitivamente a nivel nacional tenemos registrados 10.050 puntos de riesgo. Dentro de los riesgos que nosotros hemos establecido, tenemos riesgo a inundaciones, riesgo a derrumbes, riesgo a deslizamientos. En esta área de Huehuetenango es un área altamente con riesgos a registrarse este tipo de incidentes por la geografía que pues, el departamento posee. Es por eso que existen diversos tipos de riesgo en este departamento. Ahora bien, ingeniero, tomando en cuenta que en este punto, ya en la cúspide del cerro, existe otra comunidad en ese sector, ¿se tiene el riesgo de que esto se vaya generando más derrumbes por el lado de fondo, no de ladera, sino que de fondo? ¿Podría existir esto? En la parte alta, como les decía, es posible que se diera un factor que nosotros le llamamos retroceso de cabecera, de un deslizamiento. Es factible en cualquier caso, que siempre hay un deslizamiento, existe la probabilidad. Puede afectar la comunidad. Podría afectarlo, digamos, y eso hay que tenerlo muy claro, y eso es algo que la población también tiene que tenerlo en conciencia. No porque sucedió me va a pasar a mí, porque yo estoy atrás de, sino que más bien ahora significa que debo de aprender a tener cuidado porque no por eso vamos a decir, bueno, vamos a abandonar el país, digamos, vamos a abandonar todas las laderas porque sería vaciar mucha parte del territorio, sino que más bien debemos aprender a tener precauciones, como les decía, aprender a vigilarlo, aprender a tomar en consideración si está lloviendo, no acercarme a esos sitios, ver si hay casas próximas a estas laderas, y todo ese tipo de factores son importantes considerarlos. Yo creo que mucho de lo que hemos olvidado es precisamente eso, a tener la precaución de dónde vivimos y cómo construimos.